Buenas tardes para todos, sean bienvenidos a ECOS, Educación Continua en Oftalmología y Salud Visual. Damos un inicio a este mes con esta nueva temática que está enfocado en oculoplastia. El día de hoy tenemos pues al doctor Julián Espinosa y la doctora Cristina González. Doctora, bienvenida. Isa, muchas gracias. Doctor Julián, muchas gracias. Les quiero presentar al doctor Julián. El doctor Julián es médico oftalmólogo de la Universidad CES, es cirujano plástico ocular de Conde de Valencia. En México hizo un diplomado en láser en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente está trabajando en clínica de ojos en Valledupar. Es miembro en este momento de la junta directiva de ACPO y de Sopanop. Doctor Julián, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, no, bienvenido. No, antes, muchas gracias a ustedes por invitarme. Sí, me están escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya empiezo de una vez. Dale. ¿Sí? Sí, dale, empieza de una vez. Yo creo que sí. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de blefaroplastia quirúrgica con el láser de CO2, detalles que suman. Cuando yo empecé a usar el láser, yo sentía esto, como si se me hubieran abierto las puertas a tres mundos distintos. El primer mundo era el de la blefaroplastia quirúrgica, pero ahora el corte haciéndolo con el láser, que al principio pues cuesta adaptarse, pero no mucho. Y ya después de que uno lo aprende a usar, es más rápido, no sangra, no te demoras coagulando, el posoperatorio es con menos quemosis, o sea, tiene sus ventajas. El otro mundo es el de la blefaroplastia láser no quirúrgica, que algunas veces lo uso en casos donde no haya que quitar mucha piel o en casos de retoques, un paciente que ya haya operado, que de pronto quedó faltando un poquitico aquí y allá, le hago ese protocolo de blefaroplastia láser no quirúrgica que se hace con el escáner, como un resurfacing, pero en el párpado. Y el otro mundo es el de rejuvenecimiento facial asociado a drug delivery, que le agrego ahora a muchas de mis blefaroplastias esa parte de reestructuración de la piel de la cara. Entonces, para hablar un poquito de generalidades, el láser es un acrónimo de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, y eso fue una idea que se le ocurrió a Albert Einstein, y 20 años después los físicos prácticos la hicieron realidad y él en su teoría tenía razón. Él quería ver cómo manipular la luz de cierta forma para que fuera un haz de luz de alta energía con algunas aplicaciones que él pensaba. Para que se llame láser debe tener esas tres características. Debe ser un haz de luz monocromático, o sea, una única longitud de onda, que sea coherente, o sea, que esos fotones vayan en la misma fase y que sea colimado, o sea, que vayan en una única dirección. Si cumple con estos tres, es un láser. En la Dentro de un láser tenemos esta cámara de generación de luz del láser, que en el caso pues del láser de CO2 es un gas de CO2 mezclado con nitrógeno. Dentro de esa cámara va a haber una lámpara que va a bombardear esos átomos de CO2 con fotones, y cuando un átomo de CO2 es impactado por un fotón, va a generar, es una propiedad física, va a generar un fotón copia con exactamente las mismas características del fotón que le pegó inicialmente. Entonces, venía un fotón, le dio a un átomo de CO2, y de ese átomo de CO2 sale el fotón original y una copia nueva. Y esos dos fotones van a ir a chocar con otro átomo de CO2 y eso se genera una reacción en cadena que finalmente va a tener un pocotón de fotones disparados al azar en todas direcciones.
pero para que sea un láser debe ser en una única dirección. Entonces lo que se le ocurrió a Albert Einstein es tener un espejo de reflectancia parcial en un extremo de la botella y un espejo de reflexión total en el otro extremo de la botella. Entonces, muchos de esos fotones van a rebotar en una dirección que no es paralela con el eje de los dos espejos. Esos fotones se van a chocar con la pared de la cámara y se van a disipar en forma de calor. Por eso hay una segunda cámara que todo el tiempo está bombeando agua fría para que no se recaliente esa botella. Y los fotones que van a estar entre estos dos espejos, esos son los que más se van a estar repitiendo porque van a ir y volver millones de veces. Y cada vez que van y vuelven van a chocar con más átomos de CO2. Entonces esos no se van a perder en las paredes de la botella, sino que se van a replicar. Y esos son los que finalmente salen por el espejo de reflectancia parcial y van hacia el brazo del láser, que es donde va la utilidad. Entonces, como son copias, todos van a tener la misma fase, la misma longitud de onda y en la misma dirección, que son las propiedades de un láser. Este es el láser destapado. Ahí vemos la bomba y cuando activamos el pedal se ve ese rayo en la mitad. En todo el centro hay una parte que es translúcida, es transparente, y luego unos rayos de colores como morados. Esos rayos de colores morados son los fotones que se están chocando y disipando. En todo el centro, que es invisible, es donde va el rayo de CO2, ya que el CO2 emite una longitud de onda de 10.600 nanómetros, que eso está en el espectro infrarrojo no visible para el ser humano. Cuando hablamos de luz, hablamos del espectro electromagnético. Nosotros tenemos dentro del espectro electromagnético la luz visible que va entre 380 y 750 nanómetros de longitud de onda. Si se sale de ese espectro es invisible. Y el láser de CO2 está por acá en el infrarrojo, 10.600 nanómetros, en el espectro de electromagnético de radiación no ionizante. ¿Qué quiere decir eso? Que si es de alta energía, va a producir calor y quemadura, que eso es lo que queremos con el láser, pero no es carcinogénico. A diferencia del espectro del lado izquierdo, hacia el ultravioleta, que son longitudes de onda más pequeñas, donde esto sí es radiación ionizante. Entonces, por eso la luz ultravioleta es cancerígena, los rayos X, los rayos gamma, los rayos cósmicos, porque tienen una longitud de onda tan pequeña que interactúa con el ADN de las células humanas y por eso es que es carcinogénico. Las longitudes de onda del infrarrojo y más allá son tan largas que pasan derecho a la célula sin que la célula, sin que el ADN lo perciba. Entonces estos de acá no alteran el ADN porque algunas veces algún paciente puede preguntar que si es luz y quema como el sol, entonces va a producir cáncer. No, porque es un espectro totalmente opuesto de longitud de onda. Dependiendo del átomo o de la molécula que se use para producir el haz de luz, va a generar una longitud de onda diferente. Por eso tenemos láseres de diferentes longitudes de onda para diferentes utilidades. Y dependiendo de esa longitud de onda va a tener una interacción en el tejido diferente. Hay unos tipos de láser de longitud de onda que penetran más profundo en la piel, o sea, su energía la van a depositar más profundo. El láser de CO2 de 10.600 nanómetros es de los que menos penetra la piel, pero hay una gran diferencia entre el CO2 y los demás, que el CO2 no solamente deposita tanta energía que no solamente calienta el tejido, sino que lo vaporiza, lo elimina. Entonces, con cada pulso va a quitar un pedacito de tejido y el siguiente pulso va a ir cada vez más profundo, cada vez más profundo, cada vez más profundo. Entonces el láser de CO2, si bien cada impacto entra poquito, si yo me quedo en la misma posición en el tejido, puedo llegar hasta el hueso. Después de que encuentre agua, va a llegar hasta el hueso.
Mientras que los otros, por ejemplo, para depilación, láseres vasculares, va a tener su efecto más profundo, pero nunca va a atravesar la barrera cutánea, entonces siempre va a mantenerse a esa profundidad. El concepto de fototermólisis selectiva se refiere a que cada longitud de onda tiene un espectro o un órgano o un tejido diana. Hay algunos láseres que su target es la hemoglobina, otros la melanina, otros el agua, que es lo que compone los tejidos del ser humano. Eh, los láseres vasculares, su target es buscan un láser que sea un pico en la hemoglobina. Los de pigmentos y los de tatuajes buscan un láser que tenga alta absorción por la melanina y por el pigmento. En el caso del láser de CO2, ese cromóforo es el agua, que el agua está contenida en todos los tejidos. Entonces el agua se va a calentar dentro de las células a tal punto que va a vaporizar la célula. Hay otro láser que es ablativo, que es el Erbium Jack. El Erbium Jack tiene una longitud de onda de 2940 nanómetros, que está aquí en todo el pico de la absorción de agua. Entonces va a tener unas diferencias con respecto al láser de CO2, que tiene su absorción aquí en esta meseta de absorción por el agua. Como el Erbium Jack es mucho más afín por el agua, gran cantidad de la energía la va a absorber completamente la molécula de CO2 y la molécula de agua, perdón, y poca de esa energía se va a disipar al tejido circundante. Mientras que aquí en el caso del CO2, parte de la energía la va a absorber el agua y la otra parte se va a disipar como energía. Entonces eso tiene sus ventajas y desventajas. Aquí en el Erbium Jack la ventaja es que es un láser más seguro que el de CO2 porque es mucho más difícil tener complicaciones de quemar a mi paciente, pero es menos eficiente. O sea, voy a necesitar 4 a 5 sesiones de Erbium Jack para que equivalga a una sola sesión de CO2. Mientras que el CO2 es mucho más eficiente, es mucho más poderoso, el corte es más rápido y los efectos son mucho más notorios, pero tengo el riesgo de que si yo no hago bien los parámetros, puedo complicar al paciente. Puedo generarle quemaduras o puedo provocarle una hiperpigmentación postinflamatoria si yo no estoy pendiente de los parámetros. Con cada uno de los punticos del láser, yo voy a alcanzar en el tejido un rango de temperaturas. En todo el centro del disparo voy a alcanzar los 300 grados centígrados o más, donde voy a producir un efecto de ablación o vaporización. Pero justo al lado de ese punto donde cae el disparo, no se va a calentar a 300, sino entre 80 y 100. Entonces voy a producir deshidratación, vaporización y coagulación. Justo al ladito voy a alcanzar temperaturas de 50 y 60 y 45 y 50, donde voy a generar un efecto fotoquímico. Y justo en la periferia del disparo voy a generar un efecto de bioestimulación. Entonces, cada disparo de CO2 es muy completo porque voy a tener toda esta utilidad en cada uno de los disparos. Para el concepto de ablativo y no ablativo, es simplemente que ablativo es si rompe el estrato córneo y la epidermis de la piel. Y no ablativo es que deposita su energía sin romper la piel. Y fraccionado es que esa energía la divide o la fracciona en varios punticos, uno seguido de otro. Anteriormente, el primer láser de utilidad en estética era un láser ablativo, pero no fraccionado. Entonces, quitaba completamente el área de la piel y tenía un efecto bonito, pero con muchos riesgos y complicaciones y con un posoperatorio muy lento y muy molesto. Era como un peeling de fenol donde se quita toda la capa superficial y sale una costra gigante, huele a muerto porque ese tejido necrótico se demoraba mucho y mucho riesgo de infecciones, mucho riesgo de cicatrización anómala.
porque era muy agresivo. Ya luego, con esta nueva generación de equipos de láser, que es fraccionado, podemos modular la entrega de esa energía en varios punticos, donde el tejido sano queda a pocas micras de cerrar el puntico que hizo la quemadura. Entonces es una recuperación mucho más rápida y como no rompo todo el estrato córneo del área, voy a tener casi que nulo riesgo de infección. Hay que irnos familiarizando con varios términos. Estos son como los más enredados: la potencia, energía y fluencia, porque todo parece hablar como de lo mismo. Entonces, cuando hablamos de potencia, la potencia se mide en watt, que corresponde a joules por segundo. Un watt es un joules por segundo. Y la potencia es la cantidad de energía que está saliendo de mi equipo. Cuando vamos a comprar un equipo de láser, nos dicen, doctor, nuestro láser tiene una potencia máxima de 30 watts, de 40, de 60. Eso es importante, pero no hay que dejarnos meter los dedos en la boca, porque de los láseres con 30 watts es más que suficiente. Y hay de los mejores láseres que hay de marcas que hay en el mercado es de 30 watts. El mío en particular es de 40 watts y hay otros de 60. Entonces, si de pronto te están vendiendo un láser y dicen que vale el doble porque tiene 60 watts y el suyo tiene 30, por ahí no va la cosa, porque con 30 watts es mucho más que suficiente. De hecho, el mío que tiene 40 watts de potencia, yo lo uso máximo en 8 watts de potencia. O sea, no es necesario tanto bataje. En cuanto a la energía, ya la energía incluye en la fórmula el tiempo, porque la energía no es lo que está saliendo del equipo, sino lo que está entregando. Entonces, se mide en este caso en millijoules, porque son energías pequeñitas, y quiere decir que esa potencia salió en un tiempo específico y me está entregando por punto X millijoules. Entonces, cuando yo digo que cada punto de mi láser está aplicando 4 millijoules, quiere decir que esa energía salió a cierta potencia que con el tiempo de duración de 50 microsegundos alcanzó a salir a salir del equipo 4 millijoules. Y eso es bastante preciso. Cuando estamos hablando de watt, lo dice en joules por segundo. Entonces, si yo pongo mi equipo a 3 watts, si yo dejo el pedal apretado por 3 segundos, por un segundo, estoy entregando en un segundo 3 joules. Pero el aparato no sabe cuánto tiempo me va a quedar yo con el pedal apretado. Entonces, no me puede decir exactamente cuántos joules va a entregar, sino que por eso se mide en watts. Mientras que la energía sí se mide en millijoules porque el equipo mismo es el que define el tiempo de duración del pulso y por eso me lo puede entregar en millijoules. Y la afluencia es lo que recibe el tejido como tal. Entonces ya ahí entra en la fórmula el área. Entonces es la densidad de energía. ¿Cuántos joules por centímetro cuadrado estoy aplicando yo en ese escáner, en ese escaneo que hice? Entonces, cuando uno lo pone en modo escáner, salen un pocotón de punticos, digamos que cada puntico 4 millijoules en un área de 20 por 20 milímetros. Entonces, él me va a decir, en esta área cayeron tantos joules en ese centímetro cuadrado. Y eso es lo que está recibiendo el tejido, que es la afluencia. Entonces, potencia, lo que sale del equipo. Energía, lo que entrega el equipo. Influencia, lo que recibe el tejido. Casi todos los láseres quirúrgicos tienen estas tres piezas. Una pieza de mano de punto focal de 100, de F100 milímetros, otra pieza de mano de punto focal F50 milímetros y un escáner para hacer los patrones de diferentes punticos. Cada uno tiene su utilidad. El de 50 milímetros es un punto que está mucho más enfocado. Entonces va a generar un haz de luz tan pequeñito que va a generar un alto impacto, pero con poca disipación de energía.
Entonces va a generar un punto en la piel profundo que va a vaporizar el tejido, pero poca de esa energía se va a disipar en calor en el tejido circundante. Entonces va a tener poca coagulación y poco daño térmico alrededor de cada punto. Entonces, este lo vamos a usar cuando queremos hacer unos puntos de tratamiento profundos, pero que no me queme el área alrededor, que ya vamos a ver la utilidad. La pieza de 100 está un poquito más desenfocada y eso hace que el área de tratamiento sea un poquito más grande, con disipación de calor en tejido circundante, pero con menos fuerza de impacto, con menos fuerza explosiva. Entonces, este lo vamos a usar cuando queremos ir cortando y coagulando, por ejemplo, en cirugía, o cuando queremos eliminar tumores de superficie de la piel, porque nos va abarcando más área. Este de 50 se usa, por ejemplo, en siringomas, que queremos llegar profundo donde está la raíz del siringoma, que es en la glándula crina sudorípara, y no solamente lo que está en la parte externa del siringoma, sino llegar hasta profundo. Y también hay unos puntos de anclaje en un protocolo de blefaroplastia láser no quirúrgica que también quiero ir profundo sin generar quemadura alrededor de cada punto. Entonces ese es el de 50. Y la pieza del escáner es cuando voy a hacer resurfacing o rejuvenecimiento de la piel. Entonces ya llevamos estos tres conceptos claros. Luego sigue el siguiente concepto, que es la duración del pulso. ¿Cuánto tiempo va a durar cada uno de esos disparos? Estos parámetros es por cada disparo. Y él va a generar disparos repetidos a este intervalo, que es el tiempo de repetición. O sea que yo le puedo decir que cada 20 milisegundos me tire un disparo, o que cada 60 milisegundos, o que cada 10 milisegundos. Y eso va a ser la rapidez con la que va a generar los disparos. En este caso del láser que yo uso, el parámetro de energía y el parámetro de duración de pulso están enlazados. O sea, él hace las matemáticas internas para poner una cantidad de potencia X a cierta duración para que aquí me dé exactamente 110 milijoules por pulso. Entonces yo solamente tengo que pensar en este numerito de acá y él solo hace los cálculos internos. Y tiene varios modos. Hay un modo superpulsado, ultrapulsado, continuo, continuum wave. Entonces eso me va a generar unos diferentes patrones de disparo. Entonces en el ultrapulsado yo voy a tener un disparo que en tiempo es más corto, pero con más potencia. Entonces eso me va a generar más impacto explosivo y menos disipación de calor en menos área. Entonces, cuando usamos ultrapulsado, va en conjunto con la pieza de 50 milímetros, que así es como se complementan entre ellos. Cuando lo pongo en superpulsado, esa energía la va a distribuir en un tiempo un poquito más largo, no en microsegundos, sino en milisegundos. Voy a poder alcanzar más energía por punto y me va a generar no solamente una ablación central, sino una disipación de calor en forma de coagulación y quemadura, que ese se coteja con el de 100 milímetros, por ejemplo, para el corte en la cirugía. El shot count, cuando estamos operando, lo usamos en infinito. Eso quiere decir que él va a seguir disparando pulsos hasta que yo levante el pedal. Pero si yo le pongo aquí un número, por ejemplo 20, yo puedo dejar el pedal apretado lo que yo quiera, que él solamente me va a disparar 20 disparos y se detiene hasta que yo levante el pedal y vuelva a apretar. Y eso es cuando queremos hacer tratamientos precisos y específicos a una profundidad. Por ejemplo, en siringomas, puedo decirle que me dé exactamente 30 disparos y ahí se va a detener. O en el protocolo de blefaroplastia láser no quirúrgica, donde hacemos unos punticos de anclaje para sostener la ceja y para reformar el surco palpebral, el pliegue palpebral, y ahí le ponemos 20 disparos en la ceja y 10 disparos en el párpado. Esa es la utilidad de eso.
Cuando nosotros hablamos de energía, esa energía la podemos entregar de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, tenemos un cubito donde aquí está el poder y aquí está el tiempo en el que entrego ese poder. Estas tres gráficas tienen exactamente la misma energía, están entregando la misma energía, pero el efecto es totalmente diferente. Entonces yo puedo tener con cierto poder a un tiempo, aquí 10 milijoules, por ejemplo, pero en un tiempo más corto, pero con mayor potencia, voy a entregar los mismos 10 milijoules y con menos potencia, pero en más tiempo, voy a entregar los mismos 10 milijoules. Pero aquí va a tener un efecto de explosión, que es el ultrapulsado, y aquí voy a tener un efecto de coagulación y disipación de calor, que sería como el superpulsado. Luego, el otro término es el MTZ, que es el Microtreatment Zone. Eso se refiere a cada uno de los punticos, que eso lo vamos a ver en los congresos y en los artículos que hablen de láser, van a hablar de ese MTZ. Se refiere a cada uno de los punticos. También vamos a tener otros parámetros, otras botones en la pantalla del láser. Este de acá es para la intensidad del láser de la mira, no del láser que está quemando, sino la mira para poder ver dónde estamos quemando. Eh, este es para que yo, si aprieto el pedal y está en stand-by, no me va a generar láser, es por seguridad. Entonces siempre le tengo que dar en ready para empezar el tratamiento. Y aquí hice el ejemplo de que lo pasé a continuo. El continuo, como no sabe cuánto tiempo me voy a quedar yo apretando el pedal, no lo va a dejar en millijoules, sino en watt. Entonces, este es el que uso en cirugía para ir más rápido. Y ya pues el repeat time se pone off porque no hay pulso seguido, sino que es continuo. Cuando ponemos la pieza del escáner, se nos abre otro panel donde aquí podemos ver la energía en cada uno de los puntos. Vamos a ver el tiempo de duración, que estos van enlazados. Vamos a ver el nivel de densidad, que es qué tan pegaditos están un punto de otro. Vamos a tener varias figuras de tratamiento, cuadrado, hexágono, etcétera. Y vamos a tener el patrón, que si va en orden, que si va en orden pero desfasado, como para que no se vea tan artificial. Y random es que va a empezar, cada escaneo va a poner los punticos en desorden. Y eso lo hace para darle tiempo de relajación térmica al tejido. Eso quiere decir que si aplico un puntico, inmediatamente aplico el siguiente, de pronto no le dejo tiempo a este tejido que se enfríe cuando ya le estoy entregando otra quemadura. Entonces puede de pronto haber quemaduras inadvertidas. En el modo random, que es el que prefiero, pone un puntico acá, después otro acá, después otro acá. Entonces no pone punticos seguidos y le da tiempo de relajación térmica al tejido. Es más seguro. Y el nivel de profundidad es cuántas veces se va a repetir cada uno de esos punticos. Cuando estamos usando el láser, es preferible quedarnos en Depth Level 1 y si yo quiero poner un poco más de energía, lo muevo acá, en vez de duplicar esa energía aplicando dos disparos. Hay una excepción en este equipo, que es cuando usamos el modo low pain. Modo low pain usa energías muy bajitas, de 4 milijoules nada más. Entonces, la profundidad, si yo la duplico, sigue siendo, si yo duplico el stack level, sigue siendo muy segura. Ahorita les muestro una tablita. Entonces, en cuanto a profundidad, debemos recordar la profundidad de la epidermis y la dermis. En los párpados, que es la piel más delgada, la epidermis mide tan solo 50 micras y en promedio de todo el cuerpo 100 micras y las palmas y las plantas, que es la epidermis más gruesa, 1,5 milímetros. La dermis en los párpados tiene un grosor de 500 a 600 micras, en promedio en el cuerpo es de 1 a 2 milímetros y la dermis más gruesa está en la espalda, que es de 4 milímetros de profundidad. Y eso lo debemos tener en cuenta para setear y programar el láser para el objetivo que queramos.
Esta tablita es muy útil porque dice, si yo tengo este stack level a una energía por punto de 30, voy a penetrar 300 micras en el tejido. Entonces yo voy a estar en territorio de dermis en los párpados. Y si ustedes se fijan, cuando estamos en low pain, en 4 milijoules por punto, alcanzamos solamente 40 micras de grosor, o sea, ni siquiera alcanzamos a penetrar la epidermis en el párpado. Si yo me voy a stack level 2, subo a 60 micras de profundidad. 3, subo a 69. 4, subo a 76. Entonces, si yo aumento el stack level, estoy subiendo muy poquito acá. Entonces, ahí en ese caso sí es válido. Pero si yo, por ejemplo, tengo en modo fraccionado y tengo 30 milijoules por punto en stack 1, es 300. Si subo stack 2, ya de 300 salta a 450 micras de profundidad. Es un salto muy grande. Entonces, si yo quiero simplemente hacer un poquito más de efecto, en vez de saltar aquí en stack, salto aquí en los milijoules por punto, en energía por punto. Entonces paso de 30 a 36 o 36, yo me estoy moviendo de 30 a 330 micras a 360 micras de profundidad. Esta tablita es la más fácil de aprenderse porque es solamente multiplicar por 10 la energía, me da la profundidad en micras a la que llega ese disparo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro paciente en consulta, esto es lo que le podemos ofrecer con el equipo del láser. Una blefaroplastia quirúrgica asistida por láser de CO2 asociado a rejuvenecimiento periocular y facial con láser fraccionado de CO2. Y en casos muy selectos, podemos ofrecerle la blefaroplastia láser no quirúrgica. ¿Cuándo hago esto? De pronto, un paciente joven que tiene muy poquita piel, pero está obsesionada con el Instagram y ve muchos posts y dice que le tiene un pequeñito cuerito que no le gusta. Esa sería una paciente para blefaroplastia láser no quirúrgica. Y para lo que más uso este modo es para los retoques de bléfaro. Entonces, si yo hago una blefaroplastia quirúrgica, que yo prefiero siempre ser un poquito más conservador para tener resultados naturales y disminuir riesgo de lagoftalmo, ectropión y complicaciones, en caso tal de que el paciente al mes de la cirugía diga que está bien la cirugía, pero que aquí le quedó un poquitico de pielecita en el lateral, entonces lo llevo al láser y le resuelvo el problema. Otra cosa muy chévere es que el láser no tiene consumibles. Entonces yo le puedo hacer, si quiero, de regalo y no me consume nada. Y le regalo pues el retoque. Cuando tenemos un paciente en consulta, hay que hacerle una anamnesis y una valoración oftalmológica completa. Obviamente no se nos puede pasar ninguna enfermedad oftalmológica y estarle haciendo cosas estéticas sin saber que de pronto el paciente tiene glaucoma u otro problema. Hay que hacer una valoración detallada y sistemática de los párpados y la región periocular y tener una discusión y un plan operatorio con el paciente para que el paciente tenga unas expectativas realistas del procedimiento. En la blefaroplastia, yo creo que todos los oculoplásticos hacemos así, no hay ninguna cirugía igual a la otra. Dependiendo de la evaluación de cada paciente, miramos a ver si necesita o no corrección de tosis de ceja, corrección de tosis del párpado. En la blefaro inferior, si la quiero hacer transconjuntival o transcutánea, si voy a resecar o transponer paquetes grasos, si necesita cantopexia o cantoplastia lateral, el sublift, la orbiculopexia inferolateral, y a eso le asociamos la parte de rejuvenecimiento con láser fraccionado de CO2, y eso nos abre otro capítulo que es el del drug delivery, donde aplicamos medicamentos tópicos que van a penetrar profundo en la piel. Podemos también hacer la reestructuración de la piel
Si el paciente tiene cicatrices o lesiones benignas, también le podemos ayudar de una vez con el láser. Lo que les comentaba de los retoques de cejas y párpados. Yo además lo asocio con terapia fotobiodinámica para acelerar la recuperación y disminuir la inflamación post-láser. Debemos evaluar en la piel el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria, que es como que lo más común que puede pasar. Si somos bien juiciosos y acuciosos con la valoración y con los parámetros, no nos va a dar esa complicación, pero eso es como que lo que más frecuente puede pasar. Es normal tener las costricas, entonces a veces el paciente se ve las costricas en el espejo, que salen más o menos al tercer día y se caen al día 6, y esas costricas de lejos puede parecer como una hiperpigmentación posinflamatoria, si el paciente se la ve de lejos en el espejo o en una foto, pero en realidad eso es totalmente normal, son las costricas, si uno las ve de cerca, ve el pocotón de punticos de costricas. La hiperpigmentación posinflamatoria es cuando hay pigmentación, o sea, cuando hay aumento en activación de los melanocitos y aumento en el pigmento, que también hay de dos tipos. Uno que no es tan alarmante, que se quita solo más o menos en 3 semanas. Igual al paciente se le acompaña con despigmentantes, antisolar y todo. Y el que es realmente temido es el que dura más de 3 meses, porque ese sí va a requerir tratamientos de IPL, tratamientos con dermatólogo a más largo plazo para mejorar esa hiperpigmentación postinflamatoria. Vamos a evaluar la clasificación de arrugas, el Fitzpatrick de los pacientes, la calidad de la piel, el grosor de la piel. En las cejas vamos a evaluar la altura, el contorno, el grosor, el grado de ptosis de ceja, la simetría de las cejas, si está tatuada o no, el signo de Connell, que es ese hooding lateral, el signo de Flower, que es cuando el paciente llega diciendo que quiere verse así. Cuando hace este gesto, quiere decir que lo que tiene caída es la ceja, puede tener también dermatochalasis, pero este es un gesto que indica que la ceja está caída, al igual que el signo de Connell. La cantidad de pelo y el color del pelo en la ceja. En los párpados superiores, la presencia y grado de dermatochalasis, ptosis palpebral, entonces tomamos la medida de altura, de MR1, de MR2, para ver si el paciente necesita también corrección de ptosis, la herniación de los paquetes grasos superiores y los 3 inferiores, las medidas palpebrales de función del elevador, la distancia ceja-margen, las pruebas especiales como la prueba de fenilefrina, la altura del pliegue, todo eso para diseñar nuestra cirugía. En los párpados inferiores, el grado de dermatochalasis, la laxitud palpebral, la inserción del tendón cantal lateral y medial, el tilt cantal, que es la relación entre el canto externo e interno, que debe ser positiva, herniación de la grasa, el surco tear trough y el surco palpebromalar, el grado del festún, el vector orbitario, las pruebas especiales como el snapback test, el test de distracción. Ese es un tilt cantal negativo congénito. En cuanto a la preparación, todos los pacientes que van a ser llevados al láser fraccionado necesitan una preparación para que la piel pueda aceptar bien ese láser y para evitar ese riesgo de hiperpigmentación posinflamatoria y otras complicaciones. Una crema tópica despigmentante, que esta marca tiene una específica para contorno de ojos, entonces es la que yo uso. Un serum de retinoide, porque también estimula la producción de colágeno y elastina y va a ayudarnos con las arruguitas y va a prepararnos la piel. Algunos tienen altas concentraciones, hay gente muy sensible a los retinoides, entonces tiene que ser una noche por semana o 2 noches por semana, muy poquita cantidad, solo en la noche, retirársela muy bien en la mañana, no se puede exponer al sol y no combinar la misma noche con otros astringentes en la piel.
Debemos hidratar muy bien la piel con un ácido hialurónico. Recordemos que el CO2, el target es la, el agua, entonces esas células deben estar bien hidratadas. La vitamina C es un antioxidante, se puede poner tópico u oral o en infusión intravenosa. Eh, yo lo uso oral como para no ponerle otra cremita más al paciente. Y protección solar e hidratación oral, o sea, tomar 8 vasos de agua al día, 15 días antes de la cirugía. La profilaxis con aciclovir, algunos doctores, sobre todo en Estados Unidos, lo hacen de protocolo en todas las personas. Yo solamente si tiene antecedentes de fuegos o si tiene antecedentes de herpes zóster facial, le pongo la profilaxis. En cuanto a los parámetros, cuando vamos a hacer el corte con el láser en blefaroplastia, usamos la pieza de 100 milímetros, que es el que va a hacer corte y coagulación, en modo super pulsado, con una energía de 110, que esto va junto a 2 milisegundos, y un intervalo de repetición de 20 milisegundos que lo podemos modular dependiendo de la rapidez con la que quiero hacer el corte. Si estoy empezando, lo pongo en 45 o 50, que va a hacer unos pulsos más separaditos en tiempo, entonces me va a dar tiempo a mí para ir haciendo mi trazo. Si lo pongo más rapidito, debo hacer un trazo más fluido. Y ahora ya lo estoy haciendo en modo continuo, que debo tener un trazo más fluido porque todo el tiempo no es pulsado, sino todo el tiempo está quemando. Y lo uso a 3 watts para el corte de piel y 8 watts para la resección del flap de piel. En rejuvenecimiento periocular y facial se usa la pieza del escáner en modo fraccionado y aquí sí no hay ningún parámetro ni una receta estándar, porque eso varía según todo. El tipo de piel del paciente, la personalidad del paciente, si el paciente tiene una fiesta, un matrimonio, si va a salir de vacaciones, si tiene tiempo de prepararse la piel. Son tantas variables para poder sacarle el parámetro que es imposible hacer una receta estándar para eso. Entonces lo que hay que hacer es entender un rango de energía y de densidad y entender el equipo y saber cómo aplicarlo. Este cuadrito me ayudó mucho al principio como para ubicarme en energía dependiendo del tratamiento que voy a hacer. Ese lo tomé de una doctora dermatóloga que fue quien me hizo la capacitación en el láser. Hay muchos artículos y ella lo usa para melasma, pero en realidad el láser de CO2 no es la primera línea para melasma, pero sí funciona muy bien como coadyuvante hydrog delivery y todo el tratamiento. En rejuvenecimiento usamos energías de 15 a 45 en densidades de 6 a 12. Entre mayor nivel de densidad, más pegaditos están los puntos. Entre menor nivel de densidad, menos pegaditos están los puntos. Va a haber más área sana que área tratada y la recuperación va a ser mucho más rápida. Entonces, si el paciente tiene un matrimonio en 15 días, yo le bajo a la densidad, va a tener un efecto bonito y se va a recuperar más rápido. Cuando ya tengo unas arrugas suaves a moderadas, ya le debo subir aquí a la energía, ya puedo irme con mayor densidad. Arrugas profundas, ya energías de 90 y 100 son bastante altas. Esto lo uso, pero específicamente en la arruga que voy a tratar. Nunca voy a hacer un láser a energía de 90 en toda la cara. Eso lo hago específicamente en la arruguita, diseño un rectángulo angosto y del largo de la arruga y ahí sí le puedo poner el 90 o el 100 con una densidad de 18 que es bastante. Y en cicatrices lo mismo, el diseño específico para la cicatriz que voy a eliminar. Densidades más altas, 21 a 23, es casi como un no fraccionado. Entonces no hay necesidad de retroceder 20 años en el tiempo y hacerle un no fraccionado si ya la tecnología, la gracia es que sea fraccionado. Y energías de 200 a 300 milijoules, pues eso sería penetrando 2 milímetros en la piel. No tiene utilidad pues entrar tan profundo en la piel.
y eso solamente aumenta el riesgo de complicaciones. Entonces, fíjense que es un láser muy poderoso, que tiene un potencial altísimo. Si no sabemos usarlo, podemos quemar muy fácil al paciente, pero nos permite tener una amplia gama de tratamiento sin usar el 100% del potencial del equipo. Esta es una lista de cosas que debemos tener a la mano cuando vamos a hacer un paciente de rejuvenecimiento. Alcaíne para el protector corneal, las gafitas de protección si vamos a hacer por fuera del área periocular, las gafas de protección del paciente, anestesia tópica, aplicadores. El protector corneal metálico o corneal shield es obligatorio cuando vamos a hacer área periocular. Cuando vamos a hacer fuera de área periocular con las gafitas que trae el equipo. Eh, Obviamente de tamaño mediano, el pequeñito pediátrico no cubre muy bien el área, entonces es más fácil de poner, pero necesitamos que sea mediano. Recordemos que el epitelio corneal es de apenas 40 micras, entonces con un solo disparo en low pain voy a llegar hasta la cápsula de Bowman y voy a generar cicatriz. Entonces, la alerta con el láser no es que el láser va a atravesar la piel del párpado y va a quemar la córnea. La alerta es si el paciente por casualidad abre el ojo justo en el momento que va a generar el disparo el láser, le puede hacer una quemadura y un leucoma permanente en la córnea. También es muy difícil atravesar toda la córnea, o sea, se necesitan aproximadamente 30 disparos en el mismo punto para llegar a atravesar todo el espesor de la córnea y eso por accidente pues tampoco va a pasar. Este fue un experimento que hice con un ojo de un chivo. Esto es un único disparo a 35 millijoules, que es una energía normal de uso del día a día. Y miren tan solo un solo disparo lo que logra hacer en la córnea. Esto son 350 micras en energía de 35 atraviesa, pues más de 40 micras. Entonces atraviesa el tejido y nos puede generar un astigmatismo permanente en ese paciente. Obviamente, como la córnea tiene alto contenido de agua, por eso es que se necesitan los 30 disparos para atravesar toda la córnea, porque mucha de esa energía la va a ir cogiendo el agua y poco se va hacia el tejido. Siempre ponemos los protectores corneales. En el posoperatorio inmediato uso drug delivery con ácido tranexámico para evitar la hiperpigmentación posinflamatoria y si el paciente tiene manchitas también le va a ayudar. Complejo celular regenerante es un reparador que me ha gustado mucho, pero también se puede, es de una casa que se llama Charlotte Meyers, pero también se puede usar eh, Cicaplast Baum o Aquafor, frío local por 40 minutos, la terapia fotobiodinámica para desinflamar, antibiótico antiinflamatorio en ungüento solamente cuando hacemos cortes y retiramos lesiones, lubricante ocular, analgésicos y antibióticos orales solamente pues según necesidad y no en todos los pacientes. Al paciente le dejo el complejo celular cada 4 veces al día por 7 días y luego 2 veces al día por 2 meses. El despigmentante lo reinicio pasados 10 días. El protector solar a partir del tercer día, porque como esos canales están abiertos, no se supone que un protector solar entre más profundo que la epidermis, entonces vamos a evitar esos primeros 3 días el protector solar. O sea que debe tener protección solar, pero física, o sea, no salir de la casa, gorra, sombrero, gafas. Limpieza facial con solución salina. El spray reparado absorbente lo mete en la puerta de la nevera porque puede generar como sensación de quemadura. Y para la cicatriz, un cicatrizante siliconado un mes después de la cirugía. El término LAT
es Laser Assisted Drug Delivery. Es simplemente luego de poner el láser, aplicar un medicamento tópico que va a penetrar profundo por cada uno de esos canales que me está generando el láser. Esto va a tener dos razones por la cual aumenta la absorción. Una es porque cada uno de esos canales va a aumentar exponencialmente el área de contacto entre medicamento y tejido. Y lo otro es que como produce inflamación, aumenta la vascularización y aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, ese medicamento se va a absorber mucho mejor que aplicado tópico únicamente. Y hay algunas presentaciones específicas para drug delivery y para mesoterapia que son lipofílicas, que se absorben mucho mejor en drug delivery que las hidrofílicas. ¿Qué podemos poner? Infinidad de cosas. Ácido tranexámico para pigmentación, los cócteles polirrevitalizantes, plasma rico en plaquetas para mejorar y recuperar más rápido y mejorar el resultado. Exosomas también recupera mucho más rápido. Triamcinolona para cicatrices hipertróficas, toxina botulínica, yo no lo hago, pero está descrito para la hiperhidrosis plantar, palmar y axilar, en vez de inyectado a través de drug delivery. El ácido polieleláctico para cicatrices atróficas, el bimatoprost para cicatrices o lesiones hipopigmentadas. Hay incluso papers para tratamiento para el vitiligo, timolol para los hemangiomas capilares. Y hace unos meses, creo que ya hace un año, no menos de un año, se me ocurrió hacerle un OCT al área tratada en la piel para ver si era verdad de los huequitos y si era verdad lo del drug delivery. Y efectivamente, aquí vemos un OCT de la piel intacta. Aquí vemos un OCT de la piel atravesando esos huequitos. Yo me lo hice en el antebrazo a energía de 18 y aquí vemos un solo huequito bastante profundo. Estos no se ven tan profundos porque si nos damos cuenta, cada huequito tiene como una forma cónica. Entonces es probable que este corte haya pasado no por el centro, porque fue muy difícil tomar el OCT, no haya pasado exactamente por el centro de ese cono, sino por aquí por un ladito y por eso no se ve toda la profundidad. Pero este que sí lo cogí por todo el medio, sí se ve bastante profundo. Luego me apliqué ácido tranexámico en el área tratada y veamos cómo se llena toda esa columna, se llena del líquido. Además me genera un menisco encima. Aquí vemos toda esa columna llena del líquido. A los 5 minutos vemos cómo ese líquido se ha ido absorbiendo y a los 10 minutos vemos cómo esa absorción continúa hasta que se vacía. Entonces esto nos deja dos mensajes. Uno es que es cierto y no es puro cuento, no es pura teoría. Literal, el medicamento se mete en el canal y se absorbe. Y lo otro es que ese canal, esa columna, se me va a llenar del líquido. Entonces, si yo voy a aplicar varios tratamientos como drug delivery, debo esperar por lo menos 15 minutos entre uno y otro, porque si pongo uno encima de un canal que ya está lleno, pues el segundo medicamento no se va a absorber. Y en el protocolo que yo hago, pongo primero lo más caro. Entonces, si voy a poner exosomas, le pongo primero el exosoma, que me va a encontrar una columna que está completamente vacía. Espero 15 minutos mientras le hago la terapia fotobiodinámica y después le pongo el ácido tranexámico, que es más barato, y ya me va a encontrar un canal que ya se ha ido vaciando. Hay efectos secundarios esperados. Obviamente es normal que se ponga roja la piel, que se hinche un poquito. Hay pacientes que se hinchan un poquito más de la cuenta, como esa paciente, pero con el tratamiento la terapia fotobiodinámica resuelve bastante rápido. Esto fue apenas 4 días después de esta foto. Hipersensibilidad en la piel, la formación de costras es totalmente normal. La hiper o hipopigmentación, hay que estar muy pendiente de esto. Lo que les decía, hay una que se quita las 3 semanitas, otra que es más persistente. Puede haber reactivación de herpes zóster
y cicatrización queloide, pues con energías muy altas y en pacientes con antecedentes. Hay algunas contraindicaciones que son relativas y otras absolutas. Dentro de las absolutas es que el paciente no debe estar recientemente insolado ni bronceado, ni que vaya a ser expuesto al sol. Es una piel que va a salir nuevecita, inflamada y puede responder agresivamente pigmentándose con el sol. Entonces, si el paciente tiene unas vacaciones la próxima semana, no es el momento para el rejuvenecimiento láser. Esto es con respecto a la parte del rejuvenecimiento. La cirugía, el corte con láser, finalmente pues son las mismas indicaciones del corte con bisturí o con electrobisturí. Hay una contraindicación relativa que es el fototipo. Usualmente esto es seguro entre fototipos 1 y 4. En fototipos 5 ya se puede hacer, pero hay que tener pues cuidado con no subir tanto la energía. Y en fototipo 6 se consideraba contraindicado. Sin embargo, el doctor Daniel Páez en Venezuela tiene un protocolo de rejuvenecimiento láser en fototipo 6, preparando muy bien la piel y usando unos parámetros bajitos, pero tiene un efecto bonito. Entonces, no es que sea contraindicación absoluta, sino que todavía no hay información suficiente. Infecciones activas en el área a tratar, está contraindicado. Dermatitis, antecedentes de queloides o cicatrices hipertróficas. El uso de isotretinoína oral en los últimos 6 a 12 meses. Antes esto era contraindicación absoluta, ya no es tanto así. Solamente está contraindicado si el paciente está en dosis máxima y acabó de empezar tratamiento. Ahí no vamos a hacer un láser. Pero si el paciente ya está terminando su tratamiento y ya no está en dosis máxima, sino que ya está en desmonte, completamente se puede hacer el tratamiento y ya no hay que esperar los 6 a 12 meses de terminar isotretinoína para hacer un láser. Radioterapia previa en la zona a tratar porque esa piel es muy finita y cicatriza muy mal. El vitiligo, psoriasis, todo lo que producen fenómeno de Kepner, no me voy a poner a hacer en piel sana un rejuvenecimiento porque puedo generar lesiones nuevas. Pero es relativo porque hay papers específicamente para el tratamiento de vitiligo. Si yo tengo falta de piel, no voy a hacer más retracción en esa piel. Embarazo y lactancia, simplemente porque no se, pues hay un cambio hormonal en esa paciente, entonces podemos generar hiperpigmentación y porque no se ha estudiado, entonces cualquier cosa que le pase al bebé en el periodo le va a echar la culpa al láser, entonces pues simplemente no se hace. Pero si el paciente se hizo un láser y a la semana llega la paciente llorando porque leyó que está contraindicado en embarazo y se dio cuenta que estaba en embarazo, no va a pasar absolutamente nada. En cáncer de piel activo, pues si no le voy a hacer algo de rejuvenecimiento, pero vuelvo y digo, hay papers para carcinomas vasocelular y epidermoide en piel con terapia coadyuvante con el láser. El perfil psicológico, psiquiátrico, la personalidad, las expectativas y la motivación del paciente también son muy importantes a tener en cuenta. Entonces aquí vemos un videíto, los detalles que suman, que es parte del título de esta presentación. Esa es la técnica que yo uso para la anestesia, la aprendí del doctor Naresh Joshi en Londres. Hace como un pellizquito en la piel para separar la piel del músculo orbicular y inyecto justo debajo de la piel para tratar de tocar el músculo, evitar de tocar el músculo orbicular y no generar hematomas o sangrados. Alguna que otra vez sale el moradito, pero esto disminuye bastante los hematomas. Y voy haciendo un bolsito que me va haciendo además disección entre piel y orbicular y va disecando el tejido y se va regando la anestesia. En los párpados inferiores, este es el truquito que uso para la transposición de paquetes grasos, otro detalle que suma.
la sutura no la saco a piel y la amarro en un bolster, sino que hago un stab incision o puñalada en el punto donde voy a llevar los paquetes grasos con una hoja de bisturí número 15. A través de esa stab incision voy a pasar la aguja con hilo de Vicryl 4 ceros. Anteriormente preparé los dos pedículos medial y central y un bolsillo subperióstico. Esa aguja la saco por debajo del bolsillo, o sea, la saco entre el periósteo y el hueso. Luego la paso por un paquete graso, la paso por el otro paquete graso. Ambas van a formar como un triangulito que se va a dirigir en un vector hacia ese punto de donde salí. Y luego me devuelvo por el bolsillo subperióstico buscando por donde salió la primera sutura y lo saco a través del huequito, simplemente en una posición o en la esquina opuesta de la incisión. Cuando yo voy a hacer el nudo, ese nudo queda subdérmico y se agarra del tejido celular subcutáneo en esa zona, llevando efectivamente los paquetes grasos hacia esa posición, pero el nudito me queda totalmente interno, sin necesidad de poner un bolster. Después, esa heridita no hay que suturarla ni nada, queda como un granito. Ese granito les dura más o menos como un mes y medio. Después cojo una pinza y saco los labiecitos de la herida y ya queda un puntico muy pequeñito. Con el dedo acomodo los paquetes grasos y así es como hago la transposición de los paquetes grasos. Que no falte la música en el quirófano. Esta es ya en modo continuo, ahí estamos haciendo las incisiones, fíjense que es rápido, el corte es preciso, en esas pieles que son muy laxas, que no sé si les ha pasado que con el bisturí como que se va trayendo toda la piel, entonces se pierde uno por donde va. Esto no pasa con el láser porque el láser no está haciendo fricción con la piel, uno casi que está en el aire. Esta guía de acá es solamente una referencia para saber en qué punto está enfocado exacto el láser. Esta es la parte que hago a 3 watts. Luego vamos a hacer el flap. Aquí me paso a 8 watts y voy levantando ese flap. Este videito lo tengo sin cortes ni nada, para que vean pues como el tiempo y el procedimiento. Hay que ir aquí con la succión, tanto el líquido del tejido, que parte de eso es el volumen de la anestesia, porque si tengo un charquito de agua, pues la energía la va a absorber el charquito de agua y casi no va a ir al tejido. Y absorbiendo los humos también, porque ese humo a largo plazo puede ser nocivo para el cirujano. Si yo voy a coagular, no tengo que cambiar ningún parámetro, solamente alejo la pieza, la aplico desenfocada la energía y ya con eso coagula y no corta. Este bajalenguas lo tengo protegiendo la piel de la nariz para no pasarme de largo y hacer unas quemaduras inadvertidas aquí en la piel del dorso nasal. Hago el triangulito de Burro. Luego aquí estoy haciendo el láser de manera desenfocada para coagular cualquier vasito y también me hace esa contracción del músculo orbicular. Entonces, en vez de resecar una tira de orbicular que puede debilitarlo, yo hago esa contracción para disminuirle volumen y proporcionarle tensión al párpado. Y repaso esa linecita supraincisional. Voy a pausar aquí. Repaso esa linecita supraincisional para mejorar el surco, para marcar más el surco. Si el paciente necesita pexia de cejas, hago la pexia de cejas transblefaroplasia fijada al músculo frontal, no al periósteo. Esta es la técnica que me enseñó a hacer el doctor Juan Andrés Delgado. Para más detalles, pues lo verán en alguna de sus conferencias.
Esta técnica me ha encantado. Fíjense aquí cuando voy a anudar, cómo sube la ceja. Aquí la vuelvo y la bajo para demostrar. Y cuando jalo, miren cómo sube la ceja. Y ahora pongo un puntico casi que al nivel de la pupila y otro puntico al lado lateral. Es importante, aquí me voy a detener en esta técnica, que lo que finalmente va a sostener esa ceja de por vida no es ese punto, porque ese punto es de bicril. La técnica debe asegurar un bolsillo supraciliar de 3 centímetros por 3 centímetros. Eso hace parte de la técnica. Ese bolsillo supraciliar reposicionado mientras el punto está subiendo la ceja es el que finalmente me va a hacer una adhesión en una nueva posición de esa ceja a largo plazo. El punto es solamente para dejarlo en esa posición por unos meses mientras todo ese tejido se forma nuevo. Este es el segundo punto y aquí vamos a ver cómo cuando yo jalo de esta parte lateral de la ceja, el punto que ya yo puse aquí no se deja jalar. Fíjense cómo este sí está efectivamente fijo allá arriba. Entonces fijo ese segundo puntico y ya tengo mi pexia de cejas. Aquí, fíjense cómo con el aplicador trato de bajar la ceja con la gasa trato de bajar la ceja y esa ceja no baja. Ahí está en su nueva posición. Este otro detalle que suma también me gusta mucho, que es el punto de brasier. Este lo aprendí del doctor Borba. Paso por la incisión. Bueno, cuando diseño esa incisión en el orbicular, trato de que sea en la mitad de la distancia entre el borde inferior y el borde superior de la herida. Luego eso me genera dos flaps de orbicular, uno inferior y uno superior. El punto de brasier paso por el inferior, luego paso por el periósteo del reborde orbitario y luego tomo el labio superior de ese flap de orbicular y cuando anudo me está afrontando ese orbicular, pero también me lo está llevando hacia el periósteo. Entonces eso hace que esta grasita, este rough, tenga un sostén, por eso se llama brasier, tenga un sostén y le da un vector muy bonito aquí en el tercio lateral de la blefaroplastia. Generalmente pongo un puntico, algunas veces pongo dos, dependiendo pues de cómo vea yo el paciente. Otra cosa muy importante de este punto es que ese punto va máximo en el canto lateral. Si yo ese punto lo pongo más medial, lo que voy a generar es una incapacidad de cerrar el párpado en ese punto, porque este puntico aquí me va a evitar que baje ese párpado móvil. Entonces ese puntico va máximo a esta altura del canto lateral. Si va a poner un segundo puntico, tiene que ser más lateral a este punto para no generar ese lagoftalmos en el tercio lateral. Aquí algunas veces cierro el orbicular, tomando un puntico en septum como para reforzar ese surco, ese pliegue palpebral. Siempre marco y hago esta prueba del pinch para verificar la cantidad de piel. Aquí estoy en una de mis primeras bléfaros con el láser en modo super pulsado. Entonces por eso suena trrr y no suena como el anterior que era continuo. Fíjense que voy más lento al no ser continuo, entonces está perfecto para empezar. Aquí también voy en super pulsado, fíjense que es más lento, más seguro, pero a medida que le vamos cogiendo confianza, el equipo nos puede dar lo que le pidamos. Hacemos lo de la contracción del músculo orbicular. Es muy fácil hacer alguna corrección en el trazo. Fíjense lo avascular que es esta cirugía con el láser. Este músculo orbicular así blanquito casi nunca o creo que nunca se ve
con la blefaroplasia con corte frío, eso siempre sangra mucho. Hago 3 punticos de nylon 6-0 separados y luego una sutura continua. Y la última suturita, que esto lo aprendí del doctor Jorge Corona, ese último punto lo hago en sentido contrario para que no haga esa orejita de perro, sino que cierre en cuadrado. En la bléfaro inferior también se puede hacer con el láser, pero como toca poner el conformador, es más incómodo. Entonces yo sí la he hecho con el láser, pero al principio por gomoso. Yo creo ahorita que es más fácil y menos incómodo la bléfaro inferior transconjuntival con el electrobisturí. Y lo que sí me permitió hacer el láser es que ya casi toda la blefaroplasia la estoy haciendo transconjuntival, porque en la piel, en vez de recercar, así sea un poquito, lo que hago es un resurfacing de la piel con el láser y así mejoro la calidad, mejoro las arruguitas, reduzco un poquito pues como la cantidad de piel sin resecar y eso disminuye el riesgo de ectropio o de retracción palpebral inferior. Estos son los punticos de anclaje, eso es lo que hago a veces como de retoque cuando quedó de pronto una pequeña simetría. Ahorita les muestro una secuencia de una paciente que me tocó hacerle ese retoque. Este es para marcar el pliegue palpebral en los pacientes que no le queremos hacer blefaroplasia quirúrgica. Y esa paciente abajo le hice transconjuntival y arriba le hice solamente la blefaroplasia no quirúrgica. Hacemos ese patrón, luego lo hacemos en toda la carita. Después hacemos el drug delivery, que es simplemente aplicarle y masajearle el medicamento. Después del drug delivery le pongo los 15 minuticos de luz LED roja para desinflamar, o si tiene rosácea amarilla para disminuir la vascularización, el eritema. Estos son los resultados combinado cirugía con láser. Aquí todavía tiene los punticos de algunas de las costricas del láser. Entonces fíjense que a los 10 días, tal vez 10 15 días, el hematoma es muy, muy poquito. Aquí siempre repaso con la prueba del pinch. Y aquí está en superpulsado, pero con un tiempo de repetición más corto, o sea, más rapidito. Este sí está editado para que vaya pasando más rápido. Llevamos 1 hora y 15. Ya lo que falta es como mostrar los casos. Luego voy quitando el flap, siempre protegiendo. Vemos como la cirugía es bastante avascular. Ahí estoy haciendo la coagulación de los vasitos. Hay vasitos que definitivamente con el láser no. Siempre hay que tener a la mano el electrobisturí o el bipolar. 300 micras es como el diámetro del vasito que puede coagular un láser. Esto es inmediatamente sale del láser, una persona blanquita que se matizó bastante y esto es 15 minutos después de la terapia fotobiodinámica con luz roja. Entonces vean cómo se disminuye bastante el edema y el eritema. Aquí es en modo continuo, fíjense que hay que ser más rápido y más fluido en el corte. Este es como un repasito. Triángulo de Burrow, quitamos el flap, hacemos la contracción del músculo, el punto de brasier, 3 punticos separados, una sutura continua y la última la pongo en el sentido contrario que venía la continua y listo. 0 hematomas, obviamente no le puedo asegurar a ningún paciente que no le voy a sacar morados, pero en la gran mayoría es un posoperatorio inmediato, así
con muy poquitos hematomas. Aquí podemos ver cómo contrae la piel. Cuando uno hace un láser no fraccionado en el párpado con una energía de 80 90 milijoules por punto a una densidad de 18 a 20, estamos acortando altitudinalmente ese párpado 5 milímetros. Y este dato es importante para tener en cuenta a la hora de hacer las marcaciones si yo voy a combinar una blefaroquirúrgica con no quirúrgica. Si yo calculo dejar 20 milímetros desde ceja hasta el margen palpebral y voy a hacer la incisión aquí a 10, yo debo, si le voy a hacer láser, debo contar con que el láser me va a quitar 5 milímetros. Y ahí es cuando ya yo, teniendo en cuenta eso, marco la incisión superior. Los MENTs, que los vamos a ver en los artículos y en los congresos, es el Microscopic Epidermal Necrotic Debris y es el nombre técnico de costrica. Y así es como se ven las costricas o los MENTs en la dermatoscopía. La bléfaro inferior, que cuando se necesita, pues la hago ya en el 98% de los casos transconjuntival y cuando necesito hago la transposición. Es para evitar este tipo de complicaciones, que es retracción, euribléfaro, ectropion, lagoftalmos. Y esa es una foto que me pasó la doctora Laura Echeverry de un paciente también que tuvo varias complicaciones post-blefaroplastia inferior por un cirujano plástico general. Después le hizo reintervenciones y este fue el resultado que le llegó a ella. Hace, hace unos pocos meses vi operar a una cirujana plástica unos párpados y pues no me gustó como lo hizo. Este es un dato como para uno hablar con los pacientes de por qué con el oculoplástico sí y con otro no. Y no es que todos los plásticos generales o todos los otorrinos operen mal los párpados, no es así. Hay algunos que se han dedicado al párpado y operan muy bien. Pero la gran diferencia está en que un oculoplástico viene de ser un microcirujano ocular para llevar todo ese conocimiento y toda esa técnica microquirúrgica al párpado. Entonces nosotros nos enfocamos muchísimo en el detalle, tratamos los tejidos con mucha delicadeza y usamos instrumentos muy delicados y más precisos. Un cirujano que viene de un entrenamiento de cirugías más grandes, llevando ese aprendizaje y esas técnicas al párpado, que es un tejido mucho más delicado, más delgada la piel y más pequeño, pues va a usar una técnica más burda, más agresiva, regresando al doctor que vio operar, como que rápido, sin medir bien cada puntico, cogiendo el tejido que se le atravesara. Hay veces cogía más, hay veces cogía menos tejido, hay veces iba más profundo, hay veces cogía solo piel. Entonces, todo eso influye en el resultado final de una blefaroplastia. Entonces, en cuanto a los casos, este es una paciente de blefaroplastia cuatro párpados con una gran asimetría de cejas, además bastante retadora porque tenía un tatuaje muy alto. También le hice resurfacing facial y exosomas. Entonces vemos cómo, y esto fue una sola sesión de láser. Entonces vemos las arrugas frontales, las clavelares, todo cómo se va disminuyendo. Tenía muchos cambios pigmentarios que están más disimulados después de la cirugía. Eh, Aquí está en el acercamiento. Aquí en el lateral vemos las arruguitas más profundas, la calidad y textura de la piel, las manchitas más claritas después del láser y exosomas. Aquí también vemos estas arrugas como se van hasta por acá y aquí están ya casi perdidas estas y bien disimuladas estas de acá. La textura de la piel, que era una piel bastante gruesa. Esta fue la cronología de las cejas
Esta fue preoperatorio con una simetría grande. Esta fue posoperatorio después de la corrección de la ceja, que le hice pexia de ceja a esta más que a esta, pero sigue habiendo asimetría. Luego aquí no le hice reintervención quirúrgica, sino los puntos de anclaje solo con el láser. Y aquí solamente en la ceja izquierda, que mejoró, pero todavía hay asimetría. Y aquí le hice una segunda pexia de ceja no quirúrgica con el láser, con los puntos de anclaje. Después de la segunda, ya ahora sí se ve bastante simétrico esa altura de las cejas. O sea que de aquí a aquí fue quirúrgica, de aquí a aquí fue solamente láser no quirúrgico con los puntos de anclaje y de aquí a aquí fue la segunda sesión de los puntos de anclaje con el láser no quirúrgico. Vemos, esta fue la paciente que le hice inferior transconjuntival y superior y el resto de la piel de los párpados y la carita con el láser. Entonces vemos como esa piel opaca, pérdida de vida, de brillo, mejora el color, el tono, la textura, se ve más luminosa, las arruguitas mejoran, el párpado se ve más bonito, sin necesidad de quitar mucha piel, solamente, o sea, no quite piel arriba, pero no es necesario que se quite piel. El paciente que no necesita, el láser y esa reestructuración de la piel hace que se vea un contorno y una mirada más bonita. Este antes y después, todas esas arruguitas en los párpados inferiores, aquí en las patas de gallina. Esta pacientica es 12 días posoperatorio, inferior transconjuntival y en piel solamente láser, sin corte en piel, sin resección de piel. Eh, Vemos las arruguitas como se alisan, se ve más brillante la piel, más luminosa. Miren aquí en el lateral todas esas arruguitas que aquí se ve más lisito y más brillante. Igual acá, todas estas líneas de expresión que se veían, como se ve ya, todo más lisito. El área del láser de ella fue solamente esta de acá. Ella venía de vacaciones, entonces no era para rejuvenecimiento de toda la cara. Aquí un bléfaro 4 párpados con corrección de tosis, inferior transconjuntival. Esta paciente que es la del cantal negativo, corrección de tosis palpebral, bléfaro, superior, en inferior solamente láser y láser fraccionado en la piel. Aquí vemos esta pacientica, todas estas arruguitas como mejoran. Las líneas glabelares también mejoran bastante. Esta fue inferior transconjuntival con transposición de los paquetes. Esta es, si no estoy mal, es 2 meses posoperatorio. Y este es el puntico donde se ancló la grasita de la transposición. Aquí todavía se ve el granito y aquí se ha desaparecido. En los hombres hay que tener en cuenta de no feminizar. Esta fue 4 párpados con láser solo en los párpados. Es importante también evaluar muy bien al paciente. Yo en el consultorio, creo que todos nosotros lo hacemos, en el consultorio yo muevo los tejidos del paciente. Entonces yo le subo la ceja y miro para ver si le queda bien o no le queda bien esa ceja arriba. Le hago aquí, le simulo la orbiculopexia lateral, le simulo la resección de los paquetes grasos, miro para ver si necesita transposición o resección, porque no todos somos iguales. Y este pacientico se ve simplemente una mirada más rejuvenecida, con una ceja que apenas le hice una reposición, no fue una elevación como tal, para mantener esa ceja recta. Este es un ejemplo de que no todo el mundo necesita una pexia de cejas. Eh, Bradley Cooper, después de su cirugía, no es que haya quedado mal operado, pero cambió totalmente su mirada. Esta es la mirada multimillonaria que le consiguió papeles de modelaje, papeles de actor, además pues que es muy talentoso, pero esta es una mirada de como sí, de cualquiera que no sea famoso, o sea, como que le quitaron lo sexy de la mirada. Entonces,
eso es lo que les digo, que ensayen en el consultorio para ver si al paciente le luce o no le luce lo que le vamos a hacer. Esta pacientica es un mes posoperatorio de bléfaro 4 párpados con láser y corrección de tosis y cejas. Es una bléfaro inferior transconjuntival con láser en la piel. Este es un mes posoperatorio de inferior de 4 párpados con transposición de los paquetes grasos inferiores. Aquí se ven los punticos por donde está la sutura, que quedan como unos granitos. Se ve muy bonito el contorno, la piel mejora la textura y la estructura. Y fíjense que es un paciente de un Fitzpatrick alto, de 5 y funciona bastante bien. Esta paciente, también un Fitzpatrick alto, con un riesgo de hiperpigmentación alta, pero bien preparada. Vemos cómo mejora mucha irregularidad en el pigmento de esa carita, las arrugas, todas estas arruguitas que tenía aquí en el párpado inferior. También bléfaro superior con corrección de tosis, bléfaro inferior con láser fraccionado y, y exosomas. Entonces, en cuanto a la discusión, la blefaroplasia asistida por láser de CO2 tiene menor sangrado intraoperatorio, menor tiempo quirúrgico cuando ya nos familiarizamos con el equipo. Sé que al principio pues es probable que nos vayamos a demorar más mientras aprendemos a usarlo. Menos hematomas e inflamación, menor tiempo de recuperación, menor disconfort postoperatorio. Los puntos de sutura los retiro ahora a los 10 días, porque como yo voy cortando y coagulando, el tejido queda menos vital. Entonces es probable que 5 u 8 días no alcancen a cicatrizar, comparado con corte con bisturí frío. Entonces lo retiro a los 10 días. Podemos además hacer rejuvenecimiento láser fraccionado con CO2 asociado a la blefaroplasia, que suma unos beneficios que son imposibles de alcanzar con una blefaroplasia convencional. Permite prescindir o minimizar la resección de piel en los párpados inferiores y podemos hacer tratamientos adyuvantes como el drug delivery. A largo plazo, el aspecto de las cicatrices de láser y bisturí son iguales, entonces eso no genera ninguna ventaja a largo plazo, pero tiene la posibilidad de tratar, quien tiene el láser, las cicatrices visibles que le hayan quedado al paciente, ya sea de cirugía propia o de otro cirujano. La blefaroplasia asistida y asociada al láser de CO2 es segura, eficaz y proporciona beneficios adicionales al paciente. Sin embargo, requiere ser realizada por cirujanos entrenados, capacitados y experimentados en el uso de la plataforma láser y la técnica quirúrgica. Y listo. Muchas gracias. Espero que me hayan escuchado todo el tiempo, porque sí, sí cogí todos Julián, los videos y todo, ¿sí? sí, todo súper bien, súper buena tu conferencia. Me parece que es una herramienta supremamente buena en ciertos aspectos. Y lo que me pareció más, como más bonito de todo es que combinaste la cirugía y la técnica pues de la ceja, la blefaroplastia inferior con el láser. Me parece que los resultados son hermosos y no, te felicito. Una súper, súper conferencia y muchísimas gracias. No, muchas gracias a Súper ustedes. interesante me pareció. Si quieren empezar con el láser en Medellín, me llaman, yo voy, les ayudo. Súper, muy chévere. En San Diego todavía no tiene láser, ¿cierto? Pues la doctora No, Adriana, pero es en su Adriana consultorio. hace, Ujú. ajá, y Adriana lo hace también en cirugía, ella baja su propio láser y lo Ah, hace, ok. Sí, es muy pero San chévere. Diego todavía no lo tiene. Si Sí, se súper, animan, es súper, súper la herramienta. dale, Es bacano. no, súper, me encanta. No, muchas gracias, no sé si alguien tenga Excelente, alguna Julián. pregunta. Mil gracias. Ay, muchas gracias, doctora.
¿O alguien tiene alguna pregunta? No, ahí están diciendo que excelente exposición, muy interesante, muchas gracias. Esos son como los comentarios del chat. Qué bueno, bueno, qué rico que les haya gustado. Ay, muchísimas gracias, Juli. De verdad, súper. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos.